y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y uno puede ver, hermanos, Pedro aquí no estaba buscando de ninguna manera un éxtasis. Lo vemos, él no deseaba caer en trance, él no deseaba nada, que le pasara nada raro, él tenía hambre. Quería comer, ese era su deseo. Sintió hambre y quiso comer. Y es claro, ¿verdad? No estaba buscando que de repente viniera sobre él un éxtasis. Así que Pedro no forzó un estado de trance. Es un punto clave. Y el otro es que él estaba calmado. Pedro no estaba llorando inconsolablemente, ni estaba con sus dos manos, con cara de llorón, ¿verdad, hermanos? Él tenía hambre y quería comer. Bastante simple el asunto. De nuevo, Pedro no empezó a bailar en la azotea, no empezó a gritar aleluya, aleluya, alabado, ni empezó a poner las manos en señal de alabanza. Es decir, Pedro sí tuvo una conexión con un ser espiritual superior a él, que es Dios. Y es Dios porque Pedro no forzó esta conexión espiritual, porque Pedro guardaba los mandamientos de Dios y le estaba orando a Dios, pero ya había terminado de orarle a Dios. Así que aquí sí había una conexión bidireccional entre Pedro y Dios. Y por eso el éxtasis de Pedro no puede entenderse como algo similar a un trance kundalini. Lo vemos, Pedro no lo forzó, antes por el contrario, Pedro ni siquiera se imaginó lo que iba a pasar, que iba a tener una visión y que esa visión le iba a dar una nueva revelación. Y ese es otro punto importante, ¿verdad, hermanos? Porque Pedro no cae en trance y luego no se acuerda de nada de lo que ocurrió, como pasa con los evangélicos. Pedro tiene una revelación que le indica que los gentiles ahora también hacen parte del pueblo de Dios y que ya no eran inmundos. Y en este caso, esta revelación que Pedro tiene es algo que va en total contravía con lo que él conocía. Leamos ahora lo que le ocurrió al apóstol Pablo en Hechos capítulo 22, versículo 17 al 20. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Uno aquí también puede ver que el apóstol Pablo no estaba buscando este tipo de experiencia, antes por el contrario, lo tomó desprevenidamente. Jesús le dice: mira, date prisa y sal de Jerusalén. Y también podemos ver por otro lado que Pablo no estaba recibiendo una unción del Espíritu Santo. Al contrario, tanto Pedro como Pablo estaban simplemente orando y de repente pues tuvieron un éxtasis. Es decir, que no fue algo forzado de parte de ellos y que al contrario simplemente estaban actuando normalmente como seres humanos en su devenir cotidiano. Sin embargo, cuando Pablo tuvo este éxtasis, él también obtiene una revelación que no pudo haber venido de su propia mente, porque Pablo está viendo al mismo Jesús que le dice: debes salir ya mismo de Jerusalén. Es algo que Pablo no sabía y es una información que es externa a Pablo, y entonces él procede a huir de Jerusalén. Y yo pienso que esto es lo mismo que le va a ocurrir a los mártires, los que estén ahí a punto de ser decapitados por no haber recibido ni el número, ni la marca, ni el nombre de la bestia. Ellos también van a tener ese éxtasis, no porque lo han buscado, sino porque Dios se les va a revelar. Y Jesús se presentará ante ellos para darles apoyo, para que tengan paz y amor. Y uno puede ver que esto también fue lo que le ocurrió a los mártires que la Iglesia Católica asesinó en la Edad Media, ¿verdad, hermanos?
Uno puede entender cómo es que ellos pudieron lograr pasar a través de esas horribles torturas para luego morir martirizados. Muy seguramente Jesús tuvo que aparecérseles en una visión, en un éxtasis, en una conexión espiritual, donde Jesús los fue guiando para que ellos pudieran asumir ese reto que tenían enfrente. Jesús no los dejó solos, Jesús los tomó de la mano y les dio las fuerzas para que pudieran presentar sus cuerpos en sacrificios vivos. Y es algo que también puede darnos tranquilidad en el fin de los tiempos. Ningún mártir va a morir en soledad, sino que él tendrá la compañía de Jesús, quien le hablará y lo confortará. Y uno puede imaginarse nada más qué tremenda tranquilidad debe ser el morir con Jesús a tu lado, viendo a Jesús. Uno se pregunta, ¿quién puede tener una mejor muerte, verdad? ¿Será que aquel que muere en la soledad de un hospital? ¿O será aquel que muere con Jesús a su lado, guiándolo, inclusive diciéndole, pronto estarás conmigo en el paraíso, en la santa ciudad? Lo que le pasó también al buen ladrón. ¿Verdad, hermanos? Me parece que la segunda muerte, en la cual la persona muere como mártir, con Jesús a su lado, es mucho mejor muerte que morir como cualquier ser humano en un accidente o en un hospital por algún tipo de enfermedad. Uno puede ver, hermanos, que es 1000 veces mejor morir con Jesús a nuestro lado. Leamos en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 56. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí tenemos otra experiencia de éxtasis. Por supuesto que esto no es autoinfligido. Esteban nunca lo buscó. Fue algo que se presentó debido a que él estaba siendo atacado por su fe, porque daba testimonio de Jesús. Pero Esteban no vio luces, ni cayó en un trance, ni sintió que su cuerpo se salía, o que su yo se salía de su cuerpo, ni nada de eso, ¿verdad? Sino que Esteban vio a dos seres reales en el cielo. Ahí estaban el Padre y el Hijo. Y yo pregunto, ¿qué pasó con la Trinidad? Porque no la vemos por ningún lado. ¿Será que andaba bailando desnuda en los sótanos masónicos del Vaticano? ¿Verdad, hermanos? Alguien pudiera preguntarme, bueno, Ecusatón, entonces, ¿qué debemos hacer para no ofender a Dios? Y esto está muy claro en Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una crisis emocional? Cuando el ser humano de repente ha tenido un grave problema y en su mente se desata una tormenta emocional y la persona busca respuestas y no quiere caer prisionero de un pastor de estos Kundalini o de un sacerdote católico místico. ¿Qué es lo que debe hacer ese ser humano que ha sufrido una pérdida o que de repente tiene un dolor profundo? Si quiere conectarse con Dios, la palabra de Dios nos da un ejemplo de esto también, hermanos. Nosotros no olvidemos que el rey David tuvo un hijo en adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y a raíz de su terrible pecado, porque además el rey David se benefició directamente de la muerte de Urías, y finalmente un profeta le dice que ese hijo que había tenido con su esposa Betsabé moriría. Es una terrible tragedia que causa un inmenso dolor. Sin embargo, nosotros vemos que David no busca una conexión forzada con Dios, lo cual hubiera sido un gravísimo error de su parte. Leamos en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Nosotros vemos, hermanos, que hubiera sido un terrible error que el rey David hubiera buscado un becerro, lo hubiera degollado y hubiera solucionado el asunto.
Es algo religioso, es una religión autoinfligida, en donde aparentemente se hacen cosas externas, pero en la realidad la persona se está autocomplaciendo a sí misma, se está autoperdonando, pero no se arrepiente. Dios no busca este tipo de ceremonias ni rituales, ni tiene deseos en nada de esto. Y tú podrás gastarte la suela del zapato bailoteando en tu iglesia, y eso a Dios no le importa. Dios lo que quiere es que tú te humilles y te arrepientas. Así que esto fue lo que hizo David. Leamos en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 16 al 17. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Pero él no quiso, ni comió con ellos pan. ¿Acaso nosotros vemos a el rey David entrando en estado de trance, llorando incontrolablemente, o tratando de buscar forzadamente una señal de Dios? Nosotros vemos que David simplemente ayunó, oró, afligió su espíritu y esperó pacientemente. Y aunque el niño finalmente murió, nosotros vemos que David ni se molesta con Dios, ni le exige a Dios nada, sino que acepta la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver que la adoración del rey David es totalmente correcta. Y por eso luego Dios terminó escuchando las oraciones del rey David y le dio otro hijo, cuyo nombre era Salomón. Entonces está bastante claro. David no obligó a Dios a darle una respuesta cuando estaba en un momento de intenso dolor, como pasa con muchos evangélicos que cuando tienen una calamidad o una tragedia, exigen de Dios una respuesta. Esto es un grave error. Tenemos que ser pacientes, esperar para ver cuál será la voluntad de Dios. Así fue como David permaneció en oración hasta que se hizo la voluntad de Dios. Y este es el punto central de todo, que siempre se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Y es que el ser humano fue creado para hacer una conexión espiritual con Dios, pero no de tú a tú, ¿verdad, hermanos? Sino en humildad, en un espíritu afligido y sobre todo esperando la respuesta de Dios en humildad. Y si no hay respuesta, habrá que seguir esperando, ¿verdad, hermanos? Siempre que tú lees en la Biblia este problema de que un rey busca respuesta de Dios, como no obtiene respuesta del profeta o no obtiene la respuesta que quiere oír, entonces se va a donde otro que sí le dé la respuesta que él quiere oír y en el momento que la quiere oír. Y luego vienen los problemas. Este tipo de religiones o este tipo de comportamientos son lo que nosotros estamos mostrando en este video como una religión autocomplaciente que no opera en una vía de doble dirección entre Dios y el ser humano, sino que opera en un círculo vicioso dentro del cuerpo. Inclusive cuando ángeles caídos estén por ahí merodeando, haciendo que ocurran señales y prodigios para que la persona se convenza de su error. Y como vimos, hermanos, en el video pasado, nosotros fuimos creados con un ADN precisamente para establecer una conexión o una comunicación con Dios. Y aunque conscientemente no podamos oír la voz de Dios, inconscientemente sí la podemos escuchar y Dios nos guía. Y esto es lo que un científico llamado Dean Hammer descubrió como el gen BMAD2. Es un gen del ADN humano que no está en ningún animal y que